Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un viernes noche más, para, como siempre, tratar un tema de actualidad en profundidad, a lo largo de una hora más o menos, con 4 invitados. Empiezo por el tema. El tema lo hemos titulado El tren de la bruja. No hace falta añadir mucho más, ¿no? La calamidad de la variante de Pajares, la calamidad no, el tren de mentiras, el tren de mentiras del AVE, etcétera, etcétera, etcétera. Como se ve, yo ya arranco muy imparcial, ¿no? Ya es mentira, no, vamos a dejarnos de matices. Y para hablar del tren de la bruja, que me río, pero es la verdad es dramático, y vamos, es difícil que las cosas vayan peor. Para hablar del tren de la bruja tenemos a 4 invitados que de allá para acá, pues os voy a presentarlos, y además ya digo por delante, y se verá que son muy cualificados, conocen todo el mundo ferroviario, o aspectos importantes del mundo ferroviario, conocen toda esta historia del AVE, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sin más rollos, de allá para acá. Felipe Díaz Miranda, arquitecto. ¿Qué tal, Felipe? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, gracias, muy buenas noches. Ya creí que nos ibas a decir que éramos expertos en brujas. Bueno, okay, tampoco sobra. Vamos a hacer aquí un conjuro, a ver si... Por eso. Sigo con Jacobo Blanco, que es el decano de los sociólogos y politólogos de Asturias, el Principado de Asturias. Buenas noches. Muy buenas noches, Jacobo, y además sabe mucho de trenes, como se verá. Él dice que no, porque es una persona modesta, como toda la gente inteligente, pero sabe mucho. Tercer lugar, Ignacio Terán, que es ingeniero y trabajó además en estas obras faraónicas en algún momento. Así que Ignacio metió las manos Más bien las manos metía los pies. Las manos mejor dejarlas quietas, que te las pillan y tal. Los pies sí por el barro. Pues muy bien, buenas Ignacio, noches. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Nada, de nada. En Gracias último lugar, los últimos serán los primeros, Carlos García Alcalde, que es portavoz de la plataforma Asturias al Tren. No pueden encajar más en este tema. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues los 4 estéis preparados, listos, ya a correr por la pista a ver quién llega primero al túnel de Polalena el túnel está en Campomanes, ¿no? Probablemente. Bueno, no hace falta repasar porque está en la cabeza, en la mente, en la actualidad de todos nosotros lo que ha ocurrido estos días. Bueno, lo que viene ocurriendo desde hace 1000 años, porque conviene recordar que Alejandro Rebollo, asturiano y a la sazón presidente de Renfe, ya presentó un proyecto el año, si no me equivoco, 82, hace 50, va para 51 años, 40, sobre la variante. 40. 41 años va. Sobre la variante, etcétera, etcétera. Bueno, no tiene nada que ver con lo que no estamos viendo, pero esto, pues se paró, bueno, etcétera. Pero insisto, lo que hemos visto estos días es, primero, lo que muchos o pocos, hemos comentado y dicho, que esto no es un AVE, que le falta mucho para ser un AVE, para llegar a Pola de Elena, que eso no se atreven a ir más allá, a prometer más. Bueno, sí lo prometen, pero saben que eso faltará muchos años. Pero es que nos hemos enterado además que resulta que para llegar a Pola de Elena, desde Gijón, Avilés y Oviedo, pues en los fines de semana no se va a poder llegar, habrá que coger el autobús, o sea que van a inaugurar la variante, que eso sí, que no es AVE, pero la van a inaugurar, que es el tren de la bruja. La van a inaugurar en mayo, pero habrá que seguir yendo los fines de semana en autobús durante 4 años en Oviedo. Pero es que después nos han dicho que tampoco la van a inaugurar en mayo. Ya se habló después por el verano, y lo último que oí yo, que para diciembre del año que viene, o sea, para nunca, ¿no? Bueno, no me enrollo más porque, insisto, está en la mente de todos. Bueno, ¿qué tenéis planeado? ¿Marchar de Asturias a vivir a León, a zonas civilizadas, o seguiremos aquí en el poblado de Asterix, en Asturias, por los peñascos y por los árboles, tirando piedras a los enemigos que nos vienen? Porque es que esto ya es el colmo, ¿no? El colmo de los colmos, ¿no? Vergonzoso. Yo creo que hay que enfocar el debate en 2 aspectos totalmente distintos. Uno de ellos el técnico, no cabe duda que tendremos que hablar de todo ese debate técnico, y luego hay otro que es el político, el verdaderamente vergonzoso, esta estafa. Y no vamos a remontarnos para echar la culpa a todo el mundo, anteriores. Centrémonos en noviembre del año pasado. Un viaje vergonzante
en el cual el presidente de Asturias, la ministra de Transportes, la delegada de Gobierno y la presidenta de Adif hacen un viaje, eso sí, con chalequitos muy guapos, amarillos, los cambios. ¿Y los medios pelotas? Y los medios todos ahí de aureola de todo esto, y tienen la desvergüenza de engañar a una sociedad, engañar, otra palabra no hay, diciéndole que en mayo del 2023 íbamos a tener el AVE. Eso es mentir, falsear, desvergüenza, no sabemos. Yo no sé el calificativo al tren tuyo de la bruja, yo lo llamo el tren de la gallina, este ave mitológica asturiana nueva, la gallinez, una gallinácea saldrá nueva, la gallinácea rara, y yo creo que esto denota el aletargo, la anestesia de una sociedad asturiana, una sociedad anestesiada, que no somos capaces ni de reaccionar ante un hecho tan importante, tan vertebrante para el futuro de Asturias, y que no somos capaces ni de rebelarnos, ni salir a la calle, ni pedir públicamente la dimisión de al menos estos tres personajes que nos han engañado, que nos han mentido y nos han falseado. Si a esto le añadimos los dos alcaldes, o alcaldesa y alcalde de las dos localidades más afectadas, Oviedo y Gijón, la de Gijón, bueno, ya está en retirada, da igual, eso ya es inoperante, pero que... Está en vía muerta. Vía muerta, justo, está aparcada en vía muerta. Pero que un alcalde como el de Oviedo, el único adjetivo que se le ocurre decir es que le da mucha pena. Ya te denota el coraje y las ganas que tenemos de luchar por esto. Tendremos tiempo de debatir y hablar de todo esto. Muy bien, más intervenciones contundentes. Hay que subir el listón de Felipe, ya lo puso alto, en 2-3. El campeonato. Bueno, la cuestión técnica de la complejidad de los túneles de Pajares era obvia, era atravesar una cordillera cantábrica. Nosotros, desde la perspectiva de Asturias al Tren, como usuarios del ferrocarril, no nos molesta tanto la cuestión técnica, que sabíamos que era compleja. Sí quiero contradecir un poco el tema de que se abriera en mayo. En mayo no era una fecha realista, nosotros no quisimos decir nada para no parecer los agoreros, pero evidentemente más se debía a una presión política que a una realidad, porque había muchos flecos, o hay muchos flecos todavía que... ¿Quién presionaba? La clase política, está todo el mundo presionando porque se abra la variante, pero el problema es que hay muchos flecos sueltos. ¿Pero se autopresionaban ellos? No, vamos a ver, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria va con sus ritmos, que así irá, y lo cual puede indicar que lo más previsible y razonable es que la variante abra el último trimestre de este año, si no ocurre nada especial. Pero dicho la parte técnica, voy a contradecir a mi contertulio primero. No, sí que tenemos que mirar para atrás, porque también los retrasos que tenemos se ha debido a factores políticos. Y tenemos un retraso entre 2 y 3 años debido a que Foro Asturias en concreto y un diputado, Isidro Martínez Oblanca, que está en el Congreso de los Diputados, empezó a enredar con el tema de las vías. Esto al final lo que hizo fue un retraso considerable, no lo decimos nosotros, está puesto por ahí. Entre 2 y 3 años se ha retrasado este tema por el tema de cambiemos vía, ponemos vía, Foro da su voto o no da su voto. Hay que hablar de política también, porque es lo que ha ocurrido. De política todo el tiempo. O sea, yo no digo, no, vamos a olvidar lo de atrás, no, lo de atrás tiene importancia. Es verdad, a ver, por poner en contexto la obra, el que primero puso la obra y la piedra fue Álvarez Cascos, un político muy polémico que gustará menos o más, y fue así. Y los socialistas cuando gobiernan o llegan a España, pues como se encuentran con la obra puesta, ya no se atreven a pararla. Entonces, primero los socialistas no quisieron, Álvarez Cascos lo puso, que curiosamente recuerdo que fue el creador de Foro Asturias, encima. Y lo presupuestó, porque y lo presupuestó. Vamos tú y yo ahora y ponemos otra piedra. Pero luego el problema fue que nos enredamos, Isidro Martínez Oblanca enreda en el Congreso de los Diputados, su voto es fundamental por los presupuestos generales del Estado, porque a mí me pones una vía exclusiva de AVE por mis cojones. Y fue el único partido político y un diputado que defendía eso, porque el resto de los políticos o de partidos y el consenso social era que tenía que haber un tráfico mixto. Y ese ha sido el gran retraso al final. Dejo aparte las cuestiones técnicas que también pueden tener influencia, pero evidentemente si montas una vía y te pones a desmontar una vía,
El retraso está ahí y no es un tema técnico, ahí es un tema político, desgraciadamente. Con todo cariño, he oído muchas críticas a esto de la variante, pero lo que no esperaba es que la culpa fuera de Blanca. Eso ya desborda mi sorpresa. A ver, o Blanca es culpable de esto, un diputado que pues frenó esto 3 a años. ver, el Partido Popular necesitaba un voto de un diputado para aprobar los presupuestos generales de Estado. No inventamos nada. Veamos la hemeroteca. La hemeroteca lo dice ahí, Isidro Martínez Blanca. Ellos lo cuentan al revés, dicen que hizo eso para que fuera AVE, porque no era AVE. Pero bueno, no nos vamos a enrollar. Que venga un tío de aquí, Isidro, y nos lo cuente. A ver, Ignacio. Yo voy a sentenciar de entrada lo que tenía que ser un colofón o un corolario de este debate. Bien. Es lo que voy a decir ahora. España, Asturias nunca tendrá un AVE. Y eso es lo que no ha dicho nunca ningún político. Señores, Asturias no va a tener AVE. Nunca, ni ahora ni nunca, ni pongan el tren Pepito, ni el Juanito, ni las unidades de uno. El tren de la Bruja a lo mejor vuela. No. Con la escoba, el tren escoba. Javier, vamos a tener un tren de velocidad alta, pero no vamos a tener jamás AVE. ¿Por qué? Porque hay unos condicionantes técnicos que se han hecho. Bueno, yo como viví un poco el tema de la obra desde el año 2004, desde que se puso la primera dovela, nosotros estuvimos trabajando, ya habíamos trabajado en los túneles del Guadarrama, con lo cual conocíamos la problemática que no había en Guadarrama, que era tunelabas en granito y aquello se sujetaba perfectamente. Llegaron aquí y sin haber tenido un estudio hidrogeológico adecuado, sabiendo que había unos acuíferos, que había unos acuíferos, se inició la obra sin saber exactamente qué iba a pasar y qué pasaba. Lo que pasó que tú cuando cortas con una tuneladora, estás haciendo el agujero, de repente cortas un acuífero y el agua que hay arriba... Te interrumpo un segundo. ¿Tú eres ingeniero de...? Yo soy ingeniero industrial. Está de acuerdo. Ingeniero industrial, no soy geólogo. En Asturias, si algo sabemos en Asturias, es hacer furacos. Sí, pero... Llevamos 200 años, y esa zona además, agujereándola de arriba abajo, para arriba, para abajo, por aquí, por allá, inundándose las minas, sacando el agua. O sea que, bueno, los catedráticos mundiales. Pero o sea, Javier, que ese problema es un problema de risa. Siempre he trabajado, en el año 82 empecé a trabajar en Asturias en proyectos de minería. Bien, pero cuando estaban los chamizos. Ese problema es un problema mínimo. Ahora, ¿cómo no van a solucionarlo? A mí me acuerdo que en su día se decía, oye, un osa, en vez de tener un osa ahí perdiendo dinero, coges a un osa y la pones a hacer los túneles del Pajares y te las hace en 2 tardes. Llevan toda la vida furacando. Yo ahí rompo una lanza en favor de las empresas que hicieron la obra. Sí, eso porque es una todas broma, las SUTES, las 6, creo que eran 6 SUTES las que se constituyeron para hacer la obra. Hablo de la Robla para acá, de la Robla hasta Campomanes, que es la parte que nos atañe directamente. Y son pioneros a nivel mundial. Porque y lo que aprendieron de la aquí, Robla para allá no hay hecho nada, por cierto. Bueno, de la Robla para allá más eso fácil. Es que se les olvidó, hombre. Eso también va a ser culpa de Blanca, no fastidies. A ver, Jacobo. Yo creo que en este debate, por ir al principio, si Ignacio fue al final, al principio también. Y yo creo que aquí tenemos dos debates previos que abrir. Uno es el por qué en España, que es un caso único casi yo creo que en el mundo, tenemos al menos 2 anchos de vía en largo recorrido, que es el ibérico y el internacional. El estándar que llamamos. Como quiera que se llame. Pues claro, la complejidad de cualquier cosa esta es mucho mayor porque o tienes trenes de rodadura variable o tenemos una incompatibilidad de vías notable. Claro, el problema que tenemos ahí es, por ejemplo, en Francia el AVE, la alta, ¿cómo se llama? El tren de gran velocidad, el TGV, allí lo meten por vías convencionales, lo meten por vías de alta velocidad, va combinando y va recogiendo pasaje por todas partes. Aquí en España eso tenemos un poco más complicado. En el caso de Asturias, la conexión, que es lo que está manifestando el problema, la conexión del túnel con la vía convencional que llega hasta Oviedo y hasta Gijón, hasta el centro de la región, por decirlo de alguna forma, es lo que está a estar ahora en los próximos 5, 10, 4, no sé cuántos años, la conexión y el servicio definitivo. Y segundo está el tema nominalista de qué sabe y qué no sabe. Porque estamos hablando del tren de alta velocidad. Un tren de alta velocidad. Después, AVE es un servicio, si no me despisto. Sí. Es un servicio, es como si hablamos de clase preferente, de clase premium o de clase, no sé, botijo. Me da lo mismo. Estamos hablando de un servicio. Hay un servicio que se llama AVE, que
creo que entre otras cosas tiene que ir por vía de ancho, ¿cómo es? De ancho estándar y el ancho. y a 300 kilómetros por hora, no sé qué y tal, y no sé qué más cosas. Eso, lógicamente, con esto no se puede tener. Claro, un servicio ALVIA sí podría ser. Ahora están hablando de cambiar lo que es la nomenclatura, la definición de AVE, para que pueda ir por vías, digamos, como en el caso del tren aquí para llegar a Asturias, ¿no? Por vías más, digamos, que no son las que corresponden. En fin, yo creo que, bajo mi punto de vista, lo importante, lo que tenemos que esperar los asturianos, es a que desde Oviedo, por ejemplo, que es donde se concentra el 70%, si no me despisto, del tráfico de largo recorrido, se pueda llegar en menos de 3 horas hasta Madrid, por ejemplo. Y sobre todo, y no solamente que podamos llegar nosotros, sino que los madrileños, los de Valladolid o los de Andalucía, los de Levante, puedan llegar en tren en un tiempo razonable, porque no olvidemos una cosa. El tren, el AVE, que ha pasado en León y ha pasado en más sitios, lo que va a hacer va a ser que quizá lleve a más gente a Madrid de la que traiga, o del resto de España, de la que traiga para acá. Es decir, por simple cuestión... Es un efecto que se suele dar en muchas líneas de AVE. O sea, eso es una cosa que está ahí, tenemos que asumirlo. O sea, quizá perdamos más un riesgo de lo que ganemos. Es un riesgo que está ahí, tenemos que saber qué tenemos que hacer con ello. Pero yo creo que lo que tenemos que aspirar es a eso. Luego ya que el servicio sea ALVIA, que sea AVE, que no sé qué, que el tren tenga rodura variable, yo creo que eso es secundario. La cuestión es tener un servicio moderno, contemporáneo, y que no tardemos 2 horas en llegar a León en un tren digamos, en un ALVIA, y que no tardemos 3 o 3 y pico en llegar en un regional, una 4:40 pero o el servicio, 3 horas y pico. Jacobo, creo haberte Pero el entendido servicio- que uno de los problemas viene por el ancho de la vía. Sí. Da exactamente igual que vayas a ancho internacional o ancho europeo o llamemos ancho estándar. El ancho ibérico, No cumple los niveles. no tiene ningún tipo de influencia en la velocidad. Ya lo sé, pero tiene... Ahora bien, pero tiene que ver- ¿qué influye en la velocidad? En la velocidad influye que cuando se inició el proyecto en el año 2004, el tramo León-La Robla era ancho, vamos a llamarle estándar, que es el europeo. El tubo oeste, llamamos tubo oeste mirando el mapa, el tubo oeste era ancho europeo, el tubo este era ancho europeo y en Asturias, entrando a Asturias, era ancho estándar. En la actualidad, en la Robla, León es ancho mixto. O sea, quiere decir Triple que es hilo. lo que yo... Triple. Exactamente, el trihilo, que es lo que yo llamaba, cuando me dijo el director general de ADIF, me dijo a mí, lo llamamos ancho variable. El trilero. Ancho El variable. Bueno, me trilero. dijo, Que va variando. que fue toda la vida. Javier, que fue el que me dijo, vamos, yo vivía en Madrid, yo he vivido casi siempre en Madrid. Cuando me jubilé vine para Asturias. Yo estaba trabajando en Madrid y vivía en Madrid, aunque venía a las obras a Asturias. Entonces, ¿qué más quería yo, siendo asturiano, qué más quería yo que hicieran el AVE o lo que fuera, lo más rápido posible para eso? El ancho trilero. Sigo con eso. En el año 2004 era todo el mismo ancho europeo. En el 2009 pasó. León-La Robla era ancho ibérico. El tubo oeste era ancho ibérico. El tubo este era ancho ibérico y en Asturias era ancho ibérico. O sea, habían cambiado todo el ancho de la vía del europeo o estándar al ibérico. Claro. En el 2013, León-La Robla ya era mixto. Toma, ya empezamos. El tubo este, que era ibérico, pasó a estándar. El tubo este, que era ibérico, pasó a mixto. Ya no me aclaro. Pero Terán, descarrilear es los que- tiempos. se ve aquí, Oye, en pero este Terán, cuadro. pero es que hay un escándalo No, mayor espera, que tuvieron espera. que levantar hasta vías. ¿Cuál es el problema? que levantar El problema, vías, claro, el claro. problema Levantar viene... vías se ha levantado más. Y hay varios problemas técnicos que no se dicen. Uno es el ancho de las traviesas. Lo que es la traviesa que va montada encima del balastro o encima del suelo de hormigón. Si la traviesa es de ancho mixto, o sea, quiere decir que puede ir uno de mercancías Dos anchuras. y uno de pasajeros o uno de alta velocidad o velocidad alta, ese no está homologado para velocidad AB. Entonces, claro, dices, vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver si homologamos. Oye, perdona, homologar no es una cosa tan fácil. No es como homologar un patinete. No, quiero homologar los ensayos que se hacen. Yo fui director de una cantera en Valencia, Céntrate ahí. que hacíamos, No te vayas a la cantera. balastro exclusivamente para Renfe. Ensayar las piedritas que van en el suelo, en las que van las traviesas, eso era la de Dios. Pero a mí lo que realmente me da vergüenza es muy bien todo esto Sí. fenomenal, pero la realidad, decir, no se sabía todo esto, no se puede saber todo esto. Decir, Y se en ocultó. 2019
ya estaba previsto en los presupuestos generales del Estado la vía de Pola de Lena a Gijón, 2019, 82,4 millones de euros. 82,4 millones de euros. Está estudiándose todavía, o está en proceso de estudio todavía. 2019, señores, ¿no sabía alguien que de Pola de Lena a Oviedo no estaba ni adjudicado un presupuesto para poder hacer viable esto? O sea, decir, ¿y cuánto se ha ejecutado de la de Pola de Lena a Gijón? Absolutamente nada. No está ni empezada. Y luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿qué pasa con el tramo de Oviedo-Gijón? Que todavía el otro día hemos escuchado, escuchado historias de que todavía no está desechado. Pero más grave todavía, yo no admito lo que, perdón, antes estabas diciendo de lo de los estudios, de las comprobaciones, toda la historia. Estaba buscando el dato. Le adjudicaron a Thales Siemens en 2014 ya todos estos controles. En 2014 están adjudicados. O sea, por 54 millones de euros. Tiene que ser empresas ajenas a DIF, totalmente. Usted imagínese que en 2014 ya tenía que estar previsto todo esto. O sea, no echemos ahora la culpa a última hora, es que hay que hacer ensayos, hay que sacar... No, señor, 2014 estaban adjudicados por 54 millones de euros, y con una ampliación para el RTMS que exigió la Comunidad Europea a partir del 2015-2016, creo que es, pues le hicieron hasta una ampliación de contrato. O sea, todo eso se sabe. Y yo lo que estoy afirmando aquí es que se ha engañado a la sociedad asturiana. Se ha engañado. Y no hay otra palabra. A ver, habría dos cuestiones que yo quisiera aclarar ahí. Una cosa es ese dato que estás diciendo y otra cosa es la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que tiene sus protocolos y sus maneras de funcionar. Quería dar dos matizaciones y estoy de acuerdo con tu compañero Jacobo en dos cuestiones. José Quince, un sindicalista ferroviario que murió hace unos años, él decía que la variante de Pajares había que hacerlo independientemente si fuera un servicio de verano por mera seguridad, porque la variante que hay ahora, digamos, la vía que hay ahora, no tiene las condiciones de seguridad suficientes, de hecho se va a cerrar. Adif ya ha dicho con total claridad que lo va a cerrar, lo va a ofrecer a las comunidades autónomas si quieren coger algún trozo, pero me imagino que ninguna lo va a coger si tienen dos dedos al frente. Pero vamos a ver, nosotros como usuarios del tren, nosotros que el tren corra un poco más o corra un poco menos, no nos parece tan importante. Lo que nos parece importante es la seguridad y segundo, que el gran recorte del tiempo va a estar en la variante de Pajares, independientemente. Y luego pensar que todos tenemos derecho a una vez es como decir que todos tenemos derecho a un hospital al lado de nuestra casa y eso no es posible. Entonces hay que un poco ponderar las cosas. Por cierto, extender la vía más allá de Pola de Lena tampoco tiene mucho sentido, porque si Oviedo reclama una parada, no tiene sentido hacer una vía exclusiva de AVE. No tiene sentido porque el tren necesita un tiempo y una velocidad, con lo cual no tiene sentido. Por eso me refería yo antes a que cuando la gente va a hablar del problema de los anchos, la gente dice, no, es que si no tenemos un trazado exclusivo hasta Oviedo, no tenemos... A ver, a Oviedo además, si se planteara ese tema, a ver, hay que ser serios. La estación que tiene actualmente Oviedo no podría encajar el AVE con una vía de AVE. Habría que poner una nueva estación en Llanera probablemente, con lo cual la centralidad se perdería. Pero a ver, y otra cuestión, ya que decías de los furacos de Unosa, pues mira, una brigada de mineros en la obra de la variante sí se tuvo que hacer un tajo, se tuvo que hacer a mano y se hizo con mineros. Pero la gran diferencia es que se ha hecho el túnel de Guadarrama, se han atravesado en un tiempo exacto, 2 años de excavación y 3 de puesta. Se ha hecho el de los Alpes, ¿cómo se llama? El de San Gotardo. Dice San Gotardo, el doble, es el doble de grande. Y desde el día que se empezó, se sabía el día que se iba a inaugurar. Ya, pero el problema está en que debido al accidente de la curva de Androis, el protocolo de la seguridad y lo que está diciendo la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y lo que está haciendo son protocolos mucho más rígidos. Yo insisto que la cuestión de la fecha de mayo fue una ilusión que la gente quiso vender y que los políticos quisieran vender. No estamos hablando. La Agencia Estatal de Seguridad, pero quien no te engaña es, en este caso, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no te puede engañar porque dice, nosotros todavía estamos haciendo pruebas. Carlos, la Agencia Estatal de Seguridad te dice que en 4 meses hace las pruebas.
En 4 meses. En 4 meses. Es una Lo catarata dice de aquí. mentira. No falle nada, me imagino. O sea, Tiene no 4 va a poder- meses. Bueno, que no falle nada y luego lo recuerdo que cuando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria dé el visto bueno, un mes más, porque hay que formar a los maquinistas sobre el tema de la variante. ¿Y por qué no empiezan a formarlos antes? ¿Perdón? ¿Por qué no empiezan a formarlos antes? O sea, aquí va todo Claro, es que dime tú. Y cuando hagamos el tramo Lena-Oviedo, empezamos, una vez que tal, empezamos el Oviedo-Gijón. Bueno, a ver, No podemos adjudicar el A de ver, la el de cuestión- Oviedo. ¿Por qué? Os pregunto una cosa, ¿por qué os centráis exclusivamente en pasajeros? ¿Todos habéis centrado en pasajeros? No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Porque cuando se proyectó, cuando se hizo el primer proyecto de la variante de Pajares, Asturias sacaba por ferrocarril un 25% de las mercancías que se movían en España. Repito, Asturias sacaba por ferrocarril, Movía. bueno, sacaba, movía, vale. Movía no, Porque sacaba. de una factoría a otra de Sidesa se movía, vamos, Sí. en peso, que Escucha. también en toneladas, el 80% se movía ahí. Una en de peso. cada 4 Los- toneladas esos- salían los por casos Pajares. ¿Por qué? Porque teníamos cantidad de infraestructura industrial aquí que ahora no tenemos. Se proyectó el tema del AVE y por eso vino el tema de sacar, cuando en principio se habló de hablar solo pasajeros, luego se dijo, no, tenemos que sacar también mercancías, hay que adecuarlo. El problema es que por donde va, o por donde hipotéticamente iría, y le digo a Felipe ahora porque es el que habla, o decía lo de ir a Oviedo, ir a Gijón, resulta que las mercancías por ahí no pueden ir. No pueden ir las mercancías por el valle del río, que es lo que en teoría, por donde va la carretera más o menos para llegar a Oviedo. No, parece ser que lo que se está estudiando es que las mercancías vayan a Tudela-Beguín. Eso, pero hombre, no seas ingenuo. Eso es para sortear Oviedo y poner la única estación en Gijón, hombre. Pero, joder, ¿cómo pero- van a poder ir por ahí? Si llevan toda la vida viendo por ahí. Eso es un truco, pero burdo. Pero Parece mentira que no lo veas. Que no pueden ir por ahí. Pueden ir Javier, perfectamente. no saben qué soluciones Pero adoptar. si no están- saben si las soluciones. en Sotoboche te lo dicen, hombre, que la idea es meterlo por ahí. a Sí, Gijón claro. Y Oviedo dejarlo sin estación. Si se llevan Mira, esta mira, historia, llevan más años con esto que... Cuando los políticos se meten a técnicos, Que no se- pasan estas cosas. No, y los políticos se meten les a llena políticos, la boca. se meten a políticos y a machacar a Oviedo, como siempre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación porque esto está muy caliente el partido. Volvemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y reanudamos el encuentro. Yo más o menos cumplo la función de árbitro, sin silbato, pero bueno. Así que tiene el balón Jacobo porque lo había pedido la vez. Bueno, primero de todo, decir que al hilo de lo que decía antes, Ignacio, estábamos hablando primero de la continuidad de la alta velocidad, de la vía de alta velocidad hasta Oviedo. Y eso cuando estamos hablando de 1000 pasajeros al día aproximadamente, creo que hay, que utilizan, vamos a ver que con el servicio ya a punto fuesen 2000 pasajeros al día. No podemos olvidarnos de que, por ejemplo, en cercanías estamos hablando de 40.000, había 40.000 pasajeros al día en Asturias, de 40, solamente de cercanías. Estamos hablando de 2.000 en largo recorrido. Vamos a invertir 2, 3.000, 4.000 millones de euros en hacer un tren, un túnel o algo, túneles hasta Oviedo, no tiene pies ni cabeza. Y además para ir frenando, porque tenemos que ir frenando hasta Oviedo. Eso es lo primero de todo, con lo cual yo creo que lo que habría que ver y habría que tener ya previsto desde hace muchos años era la mejora del tramo entre Oviedo y Gijón, con la variante famosa de la cárcel, ¿cómo se llama? Lo de Villabona y la mejora de la traza, y si acaso de capacidad de las zonas de adelantamientos y tal, ¿no? Segundo, hay una cosa que efectivamente estábamos obviando y es el tema del ferrocarril de mercancías, de los mercantes. Es decir, el tráfico mercante de Pajares ahora es mucho menos, pero el conjunto nacional sigue siendo como el 10% o algo así por el estilo. Una parte importante de un tráfico nacional muy disminuido. Estábamos hablando antes, fuera de cámara, que es el 4%, me parece, lo que se transporta, la mercancía que se transporta aproximadamente, ¿no? Estamos cayendo poco a poco y además está cayendo en toda Europa desde que se hizo el libro blanco del transporte, viene cayendo el transporte por ferrocarril desde entonces, una cosa curiosa, ¿no? Bueno, entonces tenemos que pensar que sea compatible ambas cosas. Y hay gente que dice, no, es que un AVE
no es compatible con mercantes. Hombre, mire usted, en Suiza también pasan los dos, comparten traza y no pasa nada. Y por ir a 160 o a 200, si hay que compartir vía, que no va a ser el caso con un ferrocarril, con un mercante que a lo mejor hay que adelantar o no sé qué, vamos a perder 2 o 3 minutos, no vamos a perder más en tiempo. O sea, y ahora estamos obsesionados con la velocidad, y con la alta velocidad lo que nos interesa es alcanzar un tiempo comercial medianamente razonable para ir hasta Madrid, ¿no? Hasta Madrid o hasta donde sea, hasta Valladolid o lo que sea. Y por último, ya había apuntado antes la cuestión de que, hombre, todos estos estudios que están haciéndose ahora y estas obras que quieren hacer durante los próximos 4 años, no me digan que no han tenido tiempo, y además tenía que estar previsto, esto iba a suceder, que no ha habido tiempo para preparar, digamos, las vías durante los últimos, entre el tramo, entre Oviedo, entre Pola de Lena y Oviedo y Gijón, para los, digamos, durante los últimos años, de forma de forma que se pudiese inaugurar toda una tirada. Lo que no es admisible es que ahora, tal como lo están poniendo, a ver qué es lo que sale de las negociaciones, suponiendo que las haya entre el Principado y el Adif. Los cazaron con carrito del helado. A ver qué es lo que sale de ahí. Pero claro, eso estar yendo un domingo. Vendemos la piel del oso antes de y cazarlo, no lo hemos cazado. Claro, ¿Para qué nos preocupamos? Claro. ¿Para qué nos preocupamos de Campomanes o de Pola de Lena o Oviedo a Gijón? Si no llega ni a Campomanes ni a Pola de Lena. Pero es que además, el otro día que sacan los tiempos previstos de toda la historia, hablan de 47 meses el tramo de Oviedo-Pola de Lena. Pero es que nadie se acuerda que por la noche que hay Mieres-Campomanes 62 meses. Y nadie lo ha dicho, 62 meses. Para motivo, electrificación de la estación de Pola de Lena y montaje de la catenaria para enlace con la variante del Pajares. Se cerrará todas las noches, excepto sábado y domingo, desde las 12 hasta las 5 Y cuando de la acaben eso, empezará Oviedo-Gijón. Y empezará por etapas para tener boicoteado es terrible, ¿eh? el Son servicio 47, eternamente. son Claro. 62 meses ya. Pues cambiarán la estación de Gijón para que no se pueda utilizar otros 4 El problema años. de esta cuestión es todas estas obras se hacen porque evidentemente Asturias lleva décadas abandonada en el tema del mantenimiento. Pero esto se sabe, ten en cuenta que se inauguró, perdona que te interrumpa, Carlos, el 10 de febrero de este año se cumplen 19 años. Estamos de acuerdo, pero el 19 años, el problema nadie es, sabe ya lo que sé, esto tiene que hacerse. El problema que tenemos es que tenemos un gobierno en Asturias que es de un mismo partido político que nunca le ha interesado las cercanías. Mendiga a Madrid, arréglame un poco, porque ahora mismo, por ejemplo, todas Nunca las... ha hecho oposición. Bueno, sí, Al pero... gobierno central, ninguno. Efectivamente. Y Alfredo Cantelli con su amigo le da pena. Por ejemplo, decías tú el tramo de Gijón a Avilés. El tramo de Gijón a Avilés se lleva la friolera de 50 años hablando de duplicar la vía. Y es verdad que hay ejecutivos que han cambiado en Madrid, pero es que aquí quien ha gobernado siempre ha sido el Partido Socialista, y el problema es que el PSOE nunca ha tenido ni un triste interés por la mejora de las cercanías, porque tener el proyecto del nudo de Villabona, que se lleva 30 años hablando, se ha reformulado el proyecto, significa lo poco que al que gobierna aquí le interesan las cercanías. Y ahora los arreglos que se hacen no es para mejorar la red, es para mantener la red básicamente y no se caiga. Pero el gobierno de Adrián Barbón no está negociando políticamente, le está diciendo algo así como cámbiame la vía que la tengo estropeada y pónmela que la tengo estropeada. Oiga, pero mejoras, nosotros siempre lo hemos dicho desde Asturias al Tren, de que no, Alejandro Calvo nunca ha peleado por la mejora de las cercanías. Voy a darle la palabra, perdóname un segundo. El otro día, y no es meter a los partidos porque es un lío, entonces todo, pero ya que metiste a Barbón, voy a meter yo lo que dijo el otro día el flamante nuevo presidente, jefe, lo que sea, de Vox en Asturias, José María Figaredo. Pronunció, yo creo, por primera vez públicamente la palabra mágica, corrupción. Aquí empezó Felipe hablando de mentiras, es una tonelada de mentiras, yo creo que hay que dar un paso más adelante. Corrupción. No es que el PSOE nos interese, como si el PSOE fuera una señora o un caballero que, me aburre esto del tren en Asturias. No, aquí hay corrupción. Y corrupción, teniendo en cuenta que estamos hablando de miles de millones, corrupción monstruosa. 4.000 millones. Monstruosa de grande. ¿Y lo y que eso, queda todavía? Y lo que queda. Quedamos con 1.000. Claro, y el FEBE, ahora ya no se llama FEBE, lo mismo. El FEBE, el otro día no sé dónde lo leí, está en las velocidades de hace 100 años. De las velocidades debido al cambio de la asfa digital, Bueno, es anteriores a la Guerra Civil Española. Pero imagínate la corrupción. Y el gobierno... miércoles pasado, es corrupción. el miércoles pasado se inauguró en Madrid Fitur.
y el AVE llega a Fitur. Asturias presenta en la Feria Internacional de Turismo, que se inauguró el miércoles pasado en Madrid, y vende a todo trapo el potencial turístico de la llegada del AVE en Asturias. Y tiene contratado unas 200 presentaciones en los techos y en toda la historia, continuo de la llegada del AVE, y no lo suspenden, no lo aplazan. Esto es increíble. Da igual, claro. Luego, Es un nivel de corrupción luego en la mejora, y los medios tragando. Luego en la mejora de las cercanías siempre hay un problema, que los gobiernos presupuestan algo, pero luego el nivel de ejecución es bajísimo. Es una tomadura de pelo. Entonces, no llega el dinero, no llegan los fondos. Sí, pero la cuestión aquí estaría en decir, a ver, vamos a invertir en la red, ¿no? En la red de cercanías pero estamos en la variante. O en la variante. Pero tenemos que ver dónde están las prioridades y qué es lo que más nos beneficia a efectos de ejecutar algo. Y nosotros a veces vemos que se hacen gastos de ejecución en el tema ferroviario y decimos, si esto no es ni siquiera prioritario. Déjame decirte, vergonzoso, el grado de cumplimiento de las inversiones ferroviarias en Asturias. Grado de cumplimiento. 50%, 18%, 63%, 34%, 2015 el 58%, 2016 18% de lo presupuestado, en 2021 el 19% de lo presupuestado, 2018 el 34%, la media el 60% de lo presupuestado y lo invertido. Ignacio. Os voy a comentar un detalle que seguramente no sé si lo habréis oído si nos aplica una directiva europea, nos van a cerrar los túneles. ¿Lo habéis oído? Todavía no los Si abrieron. nos aplican una directiva Todavía europea, no los abrieron. nos tienen que cerrar los túneles. ¿Los de la rampa o los nuevos? No, los túneles no hay que tapiarlos. Motivo, hemos cortado un acuífero, entre otras cosas, que de entrada manaba 2 metros cúbicos por segundo. Eso es una bestialidad. 2 metros cúbicos por segundo es una bestialidad de agua. Es una bestialidad. Sí, espera, sí que yo lo viví cuando se empezó a inundar el túnel, porque los túneles de León para acá son cuesta abajo. Pero claro, mientras la tuneladora está aquí y aquí está tapiado, tú cortas el agua, empiezan a caerte 2.000 litros por segundo, 1.200 metros cúbicos en un minuto, en cuestión de 3 horas se ha inundado. Entonces, hay una directiva europea que prohíbe expresamente el trasvase de caudal de una cuenca hidrográfica a otra. Por el túnel del AVE para aquí, para Asturias, estamos sacando medio metro cúbico por segundo de agua de un acuífero de León, que vertía a los ríos de León, y ahora, porque ese acuífero sigue recibiendo agua y sigue saliendo, y eso es permanente. El agua viene para aquí. Me parece un ingenioso descubrimiento No. de los que no quieren que se abra la variante jamás. No, es que lo que faltaba. No doy nombres, pero está a la mente de todos. Javier, el exdirector general de Adif, el exdirector general de Adif, comiendo conmigo en un restaurante, ahí voy yo. En Medina, que además le fui a buscar a su la corrupción. Venía yo. Claro, la corrupción. No es corrupción, no. Hombre, que no. Me dijo, Terán, lo pregunté, yo ya sabes que vivo en Madrid y tal, dice, sí, ya lo sé. Tal. Y le pregunté, oye, ¿para cuándo tendremos AVE Asturias? Y me dijo textualmente en aquella mesa, me acuerdo, me quedé mirando para él, dijo, si quieres ir a Asturias en un AVE, móntate en una gallina. Exdirector, hacía 2 o 3 años que había dejado de ser director de Adif. Frente a la ¿Qué teoría, piensas? Frente a la teoría cualitativa, no Es cuantitativa. cierto, que lo del acuífero, medio metro cúbico por segundo que nos chupamos de León. Una cuenta que es una he hecho varias bestialidad. veces. Los medios de comunicación lo denunciamos. Un momentín. Que aporto una cuenta que hice varias veces y es elemental de hacer. Mides Gijón, Barcelona-Madrid, tantos kilómetros, y lo que te marca Renfe, tanto. Siempre en el óptimo. Mides Oviedo-Madrid, la distancia exacta, porque todavía no está abierta y tal, pero bueno, la calculas con un pequeño error de 15 kilómetros, tanto. Una regla de 3 y sale 1 hora 51 minutos. Oviedo-Madrid. Es el estándar Madrid-Barcelona.
y como el Madrid-Barcelona es un poco más antiguo que ese, se podría mejorar. Todo lo que sea bajar de 1 hora 51 minutos Oviedo-Madrid será ave burra, ave negra, ave gallinácea, alta velocidad, velocidad alta, o sea, pero no es el estándar español. Eso, Javier, no lo vas a ver Nunca, en tu vida. pues eso digo, Nunca. Pues eso digo yo, nunca lo vamos a ver, nunca lo vamos a tener. En tu vida. Ahora, lo disfrazarán con De todas formas, miles de también palabras, hay velocidad muy alta, vertiginosa, tal, chorradas, camelos y trampas. No es ave y no lo va a ser nunca, joder. No, pero el AVE, vamos a ver. Ya me estoy calentando. Digamos que el AVE dice que puedes ir a 300 por hora, no que vayas todo el rato a 300, que no sé. No, ya empezamos. Los abrí. Empieza la vuelta. Ya empezamos Es un modelo de tren. Ya empezamos a hacer trucos. Y luego la vuelta que hay que dar para llegar, porque vamos a esta venta de baños nada menos dando vueltas por Y hay todo otra cosa Castilla. muy divertida, que nos están echando las cuentas del tiempo que se emplea en el tren, pero en lo que está previsto de bajarnos en Polalena y de subir al Alsa, o sea, pues también suma, ¿no? Hombre, ¿cuánto tiempo? Pues claro, pues tú dices, van a se poner convierte un en tubo no sé, y- sí, pero sí, un tubo. que- Es que si claro, eso- ¿cuánto si eso- va? Que será otra media hora aparte de la media hora del viaje. Si eso llega a ser, es escandaloso. Si eso llega a ser, es que yo imagino a los turistas que vengan a traer a Asturias por la alta velocidad, que En lleguen el Fitur. viernes ¡fum! hasta Oviedo a toda En velocidad, Fitur. o hasta donde sea, y de repente el domingo, un autobús para ir hasta Pola de Elena cargando con las maletas, lloviendo. Oye, además el Es que es lo que nos autobús, están diciendo. habrá un aparcamiento ahí que hay que ampliar, pero no porque el Camino de Santiago pasa por ahí, la cercanía de Santa Cristina, y tampoco se va... O sea, todo mentiras, todo trampas, todo trucos para que sea imposible. Y el Para- equipaje, ¿cómo lo lleva? Javier, cuando hablas de corrupción, te referías a esto. En el año, Oiga, lo en el decía año- Figaredo. en el año 2004, cuando se puso la primera Dovela. dovela de las 7 que componen cada uno de los arcos que sustentan el túnel, el presupuesto de la obra era 1.085 millones. En el año 2005 se iniciaron las obras, la primera de las tuneladoras emplearon total. En el año 2009, o sea, 5 años después, los 1.080 y algo millones se convirtieron en 2.391. Multiplicación. En de el los año panes. 2013, 4 años después, los 2.300 se convirtieron en 3.200 millones. En el año 2016 pasó a 3.345. Ahora 4.000. Ya estamos Y en así 4.000. sucesivamente. Estamos En en este 4.000 momento, ya. Y lo que eran 5 años, ahora son 20. Ahora Son las dos estamos cosas. en 3.750 Cada vez es más caro y dura más. millones. Entonces, a mí lo que me llama la atención de todas formas es que cuando se hizo lo que es la actual rampa de Pajares, durante muchos años, porque la perruca se hizo primero, pero quedó sin abrir la perruca y había que ir desde Busdongo hasta Puente de los Fierros en, ¿cómo se llama esto?, en diligencia. El tren llegaba hasta allí, hay fotografías de eso, se cogía la diligencia y cogías el tren y seguías, que es un poco lo que estamos llegando en este momento. Entonces, se plantearon muchas alternativas y una de ellas era hacer un tren cremallera o algo así por el estilo, y fue cuando surgió lo de la protesta en la escandalera. Hombre, terrible. La escandalera. Y en este momento, sin embargo, tenemos, al cabo de 150 años, no sé cuántos, de una especie de resignación, no sé si cristiana Sociedad o anestesiada. que es algo tremendo. O sea, Budista, y ahora nadie es dice el ni media, Zong. nadie dice ni media. Estamos ¿no? anestesiados. No obstante, Anestesiado. en el tema de la obra que se está planteando, en el escenario que Adi se está planteando, se está hablando del turismo. Pero bueno, a ver, los turistas no vienen solo en sábado y en domingo, pueden venir el resto de la semana también. Sí, bueno. Con lo cual, no, déjame terminar la exposición, porque os veo muy lanzados, pero yo creo que en el tema ferroviario os veo un poco que no... Vamos a ver, las obras hay que hacerlas, evidentemente, pero puestos a elegir, y yo soy un usuario, y mis compañeros somos usuarios del ferrocarril, nosotros preferimos que haya un corte el fin de semana, porque a quien se perjudica si cerrara entre semana las noches, se hace mucho más daño al usuario diario y habitual. Y los turistas, es que se vende la idea, es que los turistas vienen el sábado y el domingo. No, los turistas van a ir también de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Con lo cual, los que vienen entre semanas no van a sufrir ese corte, ni van a tener que ir en autobuses. Estamos de acuerdo. Pero estamos Y Adif tiene que hacer la obra de alguna manera. Carlos, Las obras Carlos. no se hacen en el aire. Carlos, las has hecho hace 10 años. Claro, estamos de acuerdo. Ya, pero no estamos en el escenario de hace 10 años, Ah, no, estamos verás. ahora. Carlos, estamos completamente de acuerdo ahí. Pero estaba poniendo un poco la situación, estamos haciendo un poco de caricatura. en Está este momento clarísimo. De lo que tal. De todas formas, también es verdad que mucha gente que viene de un fin de semana o no sé qué, marcha el domingo. Muchas veces hay un Lógica, puente, lo que a sea. trabajar. Eso también puede ser un día que haya
Yo que estoy por ejemplo. 24 viviendo en Madrid, yo venía los viernes a Claro, Asturias, Y lo que tampoco cuenta nadie es que los trenes normales durante todo este periodo de tiempo todavía no van a sufrir retrasos. Pero bueno, eso Adif no lo ha ocultado. No, pero bueno, tampoco no lo sé. oculta nadie. A ver, el tramo, hay ¿Cómo tramos que no lo cerrados ha de vía ocultado? completamente ahora y el Pero tramo ¿cómo del no? Berrón a... Carlos, ¿cómo que no lo ha ocultado si esto se sabe hace una semana porque lo publicó el diario El Comercio y lo tenía en un cajón escondido tranquilamente 5 años? Adif Es lo que ha- no tienen vergüenza. Adif lo ha publicado en su página web y ha publicado todos los cortes de vía que hay en No, España. digo, esto que se sacó ahora, No, lo eso- sacó el eso- periódico y eso no lo estaba sa- a publicado. ver, Pero lo sacó ¿cómo puede rápido. viajar la presidenta de Adif, en noviembre? En noviembre. O sea, no vamos Ocultando atrás, todo que era eso. lo que yo te estaba diciendo. Olvídate de todo lo anterior. En noviembre, presidenta de Adif, ministra, delegada de gobierno Y y, Barbón. presidente autonómico. Efectivamente. ahí Y está. dicen mayo Cuarteto del de oro. 2023. Con la boca anchísima, ¿eh? Pero eso es por las elecciones, hombre. Pero bueno, pero lo que peor estamos me lo diciendo, pone, peor claro. todavía. Peor lo ponen, Nos sí, sí. venden la peor. moto, que compramos moto Pero y ya insisto está. que Y la no, moto no pero tiene Es ruedas. que ahora de repente viene el chasco morrocotudo, porque lo de no sé, lo de que decía, no sé quién lo decía, si Carlos o si que tener un ave parece que es lo que queremos todos tener un ave, es como tener el tren a la puerta de casa, ¿no? O sea, perdón, el bar a la puerta de casa, algo a la puerta de casa, ¿no? Y cuando en Asturias por fin aspiramos a eso del el tren de primera y cosas estas que dicen aquí en Asturias que son un poco absurdas, pero bueno, digamos que en ese momento cuando me parece que lo tenemos a la altura de casi para comprar el billete, te dicen, chavales, que no. Entonces, claro, el choque es muy grande. Yo lo que no sé muy bien es qué repercusión puede tener esto, pero lo que sí parece, según decía el periódico, es que llevan como 2 meses estudiando, mes y pico, estudiando la estrategia de comunicación para gestionar el chasco morrocotudo que hemos vivido los asturianos, La ¿no? estrategia que han iniciado al segundo o tercer día, que es convertir a Barbón en un luchador por el AVE. Y entonces Y la Barbón seguridad. va a ir a arrancar a ese gobierno de Madrid malvado que nos odia y va a ir como el nuevo Pelayo, va a ir a Madrid Barbón y se va a arrancar el AVE y tal. Y entonces en vez de hacerlo en diciembre, irá en octubre. Y enorme triunfo. Esa es la estrategia. creo La que demagogia falta- más burda, más chapucera, más zacia, es Yo lo creo que que juegan. falta otra idea, que es la de ahora. Dar 3 euros de subvención a todo asturiano que viaje. Yo creo que es lo que Y falta. un euro para más todo. al que aplauda a Barbón. Eso, le y dan el que otro aplaude un euro euro claro. más. Si aplaude son 4 4 euros. por claro. viaje a Madrid. En todo caso, Pero Otra si subvención, nosotros, claro. si nosotros pagamos los asturianos tenemos la misma carga impositiva que tiene un Más, sevillano. más porque tenemos... No, yo digo la misma, yo no quiero Bueno, decir que más todavía por el que impuesto un de patrimonio, catalán, etcétera. Más que un gallego, porque ellos tienen derecho a tener un AVE y nosotros no. Obviando los problemas técnicos que ha tenido la obra, que los tiene y que los va a tener siempre, porque lo del Argallón, eso... de Campomanes. No, cuenta claro. algo, hombre, es divertido. Lo del Argallón, Sí, cuéntalo. cuenta el Argallón. A ver, el Argallón es el talud que hay desde saliendo de Campomanes, cuando sales en Campomanes, allá según subes por la autopista del Cuerno, a mano derecha se ve una pared ahí de sí, toda- la madre toda que lo parió, remachada, toda sin remachada. sin bulo nada. Esa pared se mueve 10 milímetros cada año. Un centímetro. Un Sí, sí, centímetro. eso es un 10 milímetros es una mierdecilla. Ahora ya. Pero claro, En 10 años es soluciones. Se metieron pilares, se metieron tal, se bulonó la pared entera, se metieron no sé cuántos metros para allá, unos bulones sujetando la pared. Pero es que se sabe, técnicamente se sabe que es una pared arcillosa, húmeda. Está hecho mal adrede, hombre, volvemos a la corrupción. Bueno, Mira, a mí me el contaron- que hizo la obra en me esta- dijo, en ¿ves este- aquel paisano de ahí arriba? en que tiene este- una casina? atiende. Dice, aquel terminará la vía al tren. En este programa, otra hizo la persona obra? que no cito ¿Cómo le llama, contó Argallón? que lo mismo ocurrió en los accesos a Galicia y que decía, desde los romanos, lo decían los paisanos y los estudiosos, desde los romanos se fue siempre por esa ladera. Llegan estos y lo meten por la otra ladera y se les cayó todo abajo. Eso es adrede, es la manera de facturar el doble. Eso es corrupción. La corrupción No, es yo eso. creo que hay un Entonces, ¿por qué problema se pasa de 1.000 a técnico, 4.000? Pues por esas cosas, claro. ¿Y si no, por dónde lo metes? Pues por la otra ladera, en este caso no sé cómo sería, no voy a ponerme a decir por dónde hay que meterlo, pues por otro sitio, quiero decir. Claro. Ahora lo meten por un sitio que saben que... A ver, claro, Asturias tenemos mucho problema con la geología, o sea, hay que ser realistas. Que llevan Lo 200 pasa años los minas furacando lo que pasa eso, hombre, que que se mientras en otros países, llámese Suiza, Alemania o Italia o Francia, para hacer una obra de esta envergadura se invierte o se gasta, vamos a decir se gasta, es inversión-gasto, se invierte o se gasta un 5%, 4% del presupuesto de la obra
para hacer un estudio geotécnico, hidrogeológico, etcétera, etcétera, en condiciones, aquí no llegamos al 0,5%. Entonces, claro, si yo quiero correr en Fórmula 1 y el presupuesto para correr en Fórmula 1 son 10 millones y yo solo tengo 350.000 euros, pues voy y juego con 350.000, pero no voy a correr ni una carrera. Es lo que nos pasa con el AVE. Tenemos todos los problemas del mundo. La cuestión del peso electoral que pueda tener la apertura de la variante, yo creo que ningún partido la va a amortizar ni le va a beneficiar, porque de aquí a que funcione la variante van a pasar 20 años. Doy un ejemplo que no es ferroviario. Carlos, esto va. No, lo que estoy Me voy a diciendo, presentar yo con ese programa. Lo que estoy diciendo es que las obras se iniciaron hace 19 años, se inaugurará, serán 20, más o menos redondeando, pero lo que quiero decir, pues es como la polémica que hubo en la autovía con Llanes, pues bueno, que en ese momento nadie ganó nada, se paralizó un problema allí, Ana Pastor vino de tapadillo, lo hizo rápido porque dijo, esto no nos va a beneficiar a nadie, porque todos hemos estado peleados. Carlos, nosotros pensamos que a la variante de Pajares va a pasar exactamente lo mismo. Cuando se abra, yo no creo que vaya a tener ninguna influencia en el voto de los asturianos, no lo creo. Si no es cuando se abra, en mayo hay elecciones y hubiese oposición, todo esto que está ahí se lo pone así a los que están gobernando y no los votaría a nadie. Pero como no hay oposición, ni hay medios, ni hay nada, pues todos, bueno, hombre, qué desastre, 20 años, dices tú, dentro de 20 años... Me preocupa más el vídeo de Shakira que la variante de Pajares. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que al final, en ese listado de incumplimientos, están todos los partidos metidos en el tema ahí, ¿no? Pero es que el problema es que ningún político ha tenido el coraje de decir la verdad, lo primero, decir la verdad. Y lo segundo, de asumir errores. Es decir, si la sociedad... Es que el problema que estamos llegando es que esta sociedad, lo que decís, está anestesiada y no exige a sus políticos que sean individuos que digan la verdad y sobre todo que asuman los errores, que los hay. Yo he dado, al principio de mi intervención he dado un ejemplo muy claro de un error político por el cual no se pide ni perdón. Mira, yo tengo aquí anotado una máxima que ¿Quién dice... echa la culpa blanca? Yo te digo, hoy muchas culpas, pero como esa jamás. Pero es una realidad. Es cierto que Foro... Porque no era AVE y exigió que fuera AVE, eso es lo que fue. Ya, pero se ha retrasado, la apertura de la variante la ha retrasado entre 2 y 3 años. Exigió que fuera AVE porque estaba haciendo trampa. Es al revés. El héroe es o blanca, no el villano, pero bueno. Yo tengo aquí anotado un comentario que hice, que anoté esta mañana, lo estaba escribiendo, digo, mientras los políticos pongan sus intereses personales y de partido por delante de los de sus votantes, nunca saldremos en Asturias del pozo en el que nos han metido. Y digo más, hay que estudiar y ejecutar una obra de esta envergadura con suficiente objetividad, o sea, no con el político que dice yo mañana, el mayo, va en AVE. No, perdona, que venga un técnico y que te diga, oye, realmente le preguntas, ¿tú crees que en mayo vamos a tener un AVE? Y el técnico te va a decir la verdad, te va a decir, no lo sé. Yo creo que no, que es lo que dicen los técnicos. Yo creo que no va a haber AVE el todavía. político le dice al técnico, hágame un estudio en el que usted asegure que va a ser en mayo, y lo presento. Y le pago por eso. Y el otro le paga por eso, y dice, en mayo o en febrero, cuando usted Le quiera. pago. Claro. Oíste, se llama el modificado. Bueno, Porque la orografía de Asturias, en los últimos 20 años tampoco ha cambiado. No, cambió No ha poco. habido ningún tsunami, ningún terremoto. Los técnicos nunca prometieron una apertura de mayo. Yo insisto que técnicos- eso fue una ilusión que se quiso poner... Estamos diciendo los políticos, Estamos 4 hablando de políticos políticos, subidos en un existen, tren, públicamente. 4 máximos responsables políticos que antes de hablar tienen que consultar a los técnicos, que para eso es político. Metieron en Ah, pero no lo hicieron, Mira, aquí lo precisamente, tengo. porque ellos lo que meten es un pressing, 3 del es un 5. pressing, pero no se atienen a la realidad de cómo está yendo la Estudio obra y lo que geológico, falta 3 por al 5, ejecutar. 305. Esa es la realidad. Bueno, yo insisto, los técnicos no pintan nada en el debate público. Es más, no hablan. Y hace bien que no hablen. Hablan los políticos nada más. Ya, el técnico, pero el los ingeniero no sé políticos- qué, nadie sabe ni cómo se escucha, llama. pero el No Si sabe. no problema- te destituye. El problema existe, es claro. que los políticos en Asturias hablan demasiado del AVE, que deberían hablar menos del AVE y preocuparse de otro tren que es el que usamos todos los días, y no tanto del AVE. Porque, no, pero el AVE, es que el AVE parece que lo ocupa todo como si fuera... Si no existe, ¿cómo? Javier, y hay otra cuestión.
Carlos dijo al comienzo que ellos no querían denunciar que era imposible abrir el tren en mayo, creo que dijiste eso, porque no querían ser agoreros o algo así. De una ilusión que se estaba vendiendo, Claro, se estaba vendiendo no una querían ser burbuja que agoreros. no era real. Aquí hay una consigna de alguna forma, en este momento, digo, en este momento hay una consigna de que no puede haber malas noticias. Y era claro. Puedo de los peores. El problema es que al final te A acaban ver, llegando por todos lados. Jacobo, si para hacer una carretera, ampliarla 4 kilómetros y medio. 3,86 kilómetros, que no hay ni un puto túnel, ni hay un puente, ni hay agua, ni nada de nada. Va a hacer 4 3 años. años, sí, 3 años No me hicimos digas, otro día. para hacer 3,86 kilómetros. Sí, 4 kilómetros. Lo del AVE, vamos como en un cohete. Que el Escorial se hizo en 15 años, es que hay que decirlo cada poco, en aquellos tiempos. Bueno, última ronda, estamos ya acabando. A ver, empieza Carlos, última ronda de conclusiones. Conclusiones. El tren y la variante funcionará a finales de año y no antes del verano. Yo soy muy escéptico, soy una persona muy positiva, pero en este caso, por haberlo vivido, voy a ser más realista. Yo no me creo que tengamos un tren de alta velocidad con los 11 servicios en cada sentido que dicen antes de 2 años. Jacobo. Bueno, pues, hombre, yo lo que creo es que estamos ante un chasco fenomenal por parte de la sociedad española, pues es que se nos hizo creer una cosa y ahora tenemos otra, y hombre, espero que en contra de lo que dice Ignacio, podamos viajar en algo parecido a un tren de alta velocidad antes de fin de año, como dice Carlos, o por lo menos a principios del que viene. Ojalá. A ver qué, y además que lo hagamos sin cambiar las maletinas el domingo del autobús al no sé qué. gallinas, la cesta, A ver las si gallinas. es posible que si llevamos un fin de semana a Madrid no tengamos esos problemas. Felipe. Yo únicamente desearía que esto en un plazo de 3 años pudiese ser una realidad. 3 años me conformaría, y sobre todo que existiese esa voluntad de decir la verdad políticamente y no engañar a una sociedad. Y no olvidemos que el AVE Me doy tiene una la palabra a ventaja. mí mismo y digo que habría que cambiar, ya es tarde, en vez del tren de la bruja, el tren de la corrupción, ¿no? que es el nombre de este programa. Pero bueno, nada más, gracias a los 4, gracias por habernos visto y seguido, y volveremos el próximo viernes, si Dios quiere.